¿Considera usted los mejores conversadores, los peruanos más ilustrados, los peruanos más inteligentes, quizás, que no deben ser muchos, pero ¿a quiénes reconoce usted? Por ejemplo. Ayer tengo muchos amigos que son excelentes. Mire, déjeme mencionar, por ejemplo, a Mauricio Mulder. Es un hombre con mucha inteligencia internacional, detalle, estudio y capaz de conversar largamente. Esta es una virtud que tienen pocos en nuestro país, donde a veces se reduce todo al monosílabo o a la transferencia de una orden, ¿no? Ahora, a mencionar lealtades, yo le pregunté aquí a Mauricio Mulder si él ponía las manos al fuego por usted y me dijo, esa es una pregunta maldita. Me encantó su respuesta. Del Castillo, una semana antes, me había dicho que no ponía las manos al fuego ni por Chan, ni por Alan, ni por nadie. Yo pongo las manos al fuego por el Perú y pongo las manos al fuego por el APRA como ideología. De largas conversaciones y después de 11 años de espera, el presidente Alan García Pérez está aquí en nuestros estudios y vamos a conversar con él finalmente. Buenos días, presidente García. Muy buenos días, Beto, y a todos los que nos ven y escuchan, muy buenos días. Quiero preguntarle por qué me ha quitado mi silla, por qué me ha cambiado de posición, por me ha dejado descolocado. No es solamente con usted, lo he hecho con todos mis amigos que algún día me han entrevistado. Solo con los amigos, porque a los otros no los podemos ver. Yo no tengo enemigos. ¿En serio? No tengo ni adversarios. Todos son mis amigos. Se lo digo. No nací para rencores ni para Roberto guardar Carlos, cosas. Tiene 1 millón de amigos. No, y si viera que alguien en verdad me tiene animadversión, no iría a su programa. Claro. Entonces ha estado viendo este programa y se ha convencido de que aquí no le tenemos animadversión. Me ha convencido usted, Beto. Qué bueno, qué bueno. Eso me halaga. Bueno, yo quiero comenzar esta conversación recordándole, presidente, que usted me entrevistó aquí, en este mismo set, hace 11 años, y se burló de mí a sus anchas, y quiero recordar ese momento tan divertido para motivar la charla de esta mañana. Adelante. No, pero veas... Usted dijo desde ahí, palabra de caballero. Como usted quiera. Quema el asiento. Asiento caliente ni de tu pariente. Eso sí, vamos a cambiar los vasos. Sí que está caliente el asiento. Ojalá que cuando usted tenga su sillón también me lo preste pues de vez en cuando, ¿no? Ese no lo cambio por nada. Nadie se duerma que vamos a saber. ¿Cuándo se va a casar usted, Beto? Yo no he dicho con quién. Ok. ¿Cuándo se va a casar? A mí me gustaría casarme en París. ¿Con aguacero? Con aguacero, claro. Creo que su productor le está haciendo una indicación. Sí, tenemos un corte comercial de los anunciadores. Nadie se duerma, tiene que decir. El champagne Moët Chandon va a ser un corte. Mientras tanto abriremos el champán. Bueno, continuamos nuestra entrevista de esta noche en Nadie se duerma con Beto García y estamos entrevistando... Beto García? Un momentito. ¿Es Beto Ortiz o Alan García? No, estamos entrevistando a Alan Ortiz. Ok, pero ¿por qué no, brindamos ¿Usted no se reprime, Beto? Todo el tiempo, las 24 horas del día. Es un reprimido. Total. ¿Y en qué cosa se reprime? En todo. Por ejemplo. Por ejemplo, en las ganas que tengo de tomarme su champán. ¿Y qué otras ganas tiene? Sapo, ¿no? Zapazo. Abra algo por fin. ¡Ay, qué maldad! ¡Qué maldad! O sea que esto de cambiar los asientos es una tradición, es una cábala. ¿Qué flacos estábamos, presidente? ¿Qué jóvenes y qué guapos éramos? Los dos. Éramos. Bueno, era usted. No, yo nunca he sido guapo. En realidad tenía más pelo, tenía otros dientes. Usted tiene la misma cantidad de pelo, no se le ha caído. Y los mismos dientes, ¿ah? Y los mismos dientes. Sí, Yo claro. tengo otros. Pero tengo más kilos. Pero tenía cómo más. está? Usted ha bajado. Bueno, en ¿Ha bajado también? En dieta eterna, un poquito. No, bastante. La vida es un conflicto. Una batalla. Con los kilos, sí. Sí, claro. ¿Pero lo sufre o ya se acostumbra? No tengo problema.
Para mí es una tortura siempre. Pero que usted Pocas quiere cosas verse tan como un ricas. Adonis, pues quiere No, verse es como un imposible. hombre esbelto. No soy Jason Day. ¿Envidia a Jason Day? Totalmente. Y a propósito, de nuevo, ¿cuándo se casa? Todavía no se puede en el Perú. Yo pensé que el presidente García iba a permitirlo, pero todavía no es legal. Es cierto. En algún momento lo será, eso no lo dudo. Tengo fe. Me casaré viejito, con andador. Más vale tarde que nunca, Beto. ¿Cuántas veces se ha casado, presidente? 2 veces. Solo 2. Sí. ¿Es cierto que la primera vez fue a escondidas? ¿Fue un matrimonio...? No, yo estudiaba en Europa en 1975, yo estuve 5 años fuera, nunca volví al país, y tenía una novia universitaria con la que me casé a través del recurso del poder notarial. ¿Se casó mi padre por mí. Se casó en ausencia. En ausencia. Y eso no es tan romántico, Yo me ¿no? reía mucho porque decía, me casé por poder. Y me divorcié por no poder, ¿no? Entonces... Pero, ¿quiere decir que usted no asistió a su boda? No pude asistir, eso. Mi padre se casó por mí en el municipio de San Isidro y después la señora viajó Usted estaba a en Europa. París. Así es. Claro. ¿Y prefirió no venir? ¿No podía venir? No, porque... era también un problema de dinero, ¿no? Claro. Era estudiante. Así es. Y luego se volvió a casar y se volvió a divorciar. Aún no estoy divorciado. No, No, solo separado. sí. ¿Y las separaciones son lo dramáticas que desde fuera parecen? ¿Hay que repartir la porcelana, la vajilla, la cuchillería? No, eso no es un problema con una persona tan profundamente emocional como la señora Pilar. Yo jamás tendría ningún problema de eso, ¿no? Y ha sido tan caballero que ha dejado su casa de toda la vida. Pero la casa es siempre de la señora. Eso es una regla. Eso es una regla. Y de los hijos, ¿no? Y naturalmente. ¿Y los hijos se quedan un poco con el corazón partido o ya no? Yo me imagino, pero son mayores, ¿no? Entonces trabajan todos ya, están en Estados Unidos 3 como profesionales trabajando. No, ya no estudian, trabajan allá. ¿Son abogados, 2 abogados y 2 médicos? 2 abogados y un médico. ¿Y un médico? Y una bióloga. De manera que... Y una escritora. Y una escritora, esa es parte de otra. Esa es la más famosa de todas. Sí, y la más cercana a su corazón, según Así usted. es, totalmente, sí. Entonces... We love Carla. A pesar de que usted se burló de mí cuando presenté su libro. Yo me burlé de usted. Me burlé de mí. Se burló de mí. Me burlo de las personas. Bueno, hizo bromas en la presentación del libro. No lo recuerdo. Ese es otro tema, ya lo olvidé. Pero esta separación o distanciamiento lo ha obligado a cambiar de estilo de vida. ¿Se ha vuelto usted más solitario, más encerrado en sí mismo? Bueno, de hecho, contra lo que piensan muchas personas, yo no soy un hombre muy sociable, no soy un clubman, ni soy una persona que tenga un grupo permanente de amigos y que sale a los cines o a los teatros. Tiene pocos amigos. Pocos, pero muy buenos, primero. Y en segundo lugar, dedico mi tiempo básicamente a leer, ¿no? Creo que eso es, ya a la edad que tenemos ambos, es la mejor compañía a veces un libro, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y le pasa que le molesta la multitud, la fiesta, el barullo, o lo disfruta? Muy de ahí en cuando, si escucho música, yo tengo la enfermedad de la música, entonces cualquiera sea. Y básicamente el ritmo, por ejemplo, a mí me lleva a bailar de cualquier manera. Aunque esté solo. También. Si Sí, usted pone música claro. cuando está solo, usted baila, usted se expresa a través Sí. del ritmo y de la música, que es lo Y importante. se desestresa y se divierte solo. Sí, también. No hay que hacer muchas cosas solitario, Beto. Estoy trabajando en eso. Esfuércese. Voy a tratar. Pero en todo caso, el trabajo intelectual siempre es solitario. A veces es importante conversarlo. Usted tiene una idea, la mejor manera, y eso es parte de lo que digo en uno de los libros, en Pida la Palabra, que es el derecho a expresarnos, el derecho hasta erótico a crear mediante las palabras. Uno necesita comunicar y escuchar el eco o el rebote en la otra persona que añade algo
y uno va desarrollando y lo mejora los temas. muchas veces. Y seguramente, claro que sí, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? En una entrevista que le hicieron en La República apareció un dato casi insólito en el que pocos repararon. Decía allí que usted, cuando era presidente, se iba a lo alto del Cerro San Cristóbal a una especie de caseta de sedapal, desde la cual veía todo Lima y se encerraba ahí a leer y a tomar café. ¿Esto es verdad o es una leyenda? Bueno, para que no se malinterprete, no me encerraba a leer literatura o historia, me encerraba a hacer mi despacho, mis decretos, ¿En resoluciones. una caseta de sedapal en la punta del Cerro San existe Cristóbal? todavía. ¿Y por desde qué la escogió cual este uno lugar? puede ver. Primero porque no es demagogia ni adulación, pero tengo una pasión por el Perú y por sus rincones tremenda. Y luego ver Lima y ver el Morro Solar, que a mí me trae recuerdos que me conmueven mucho permanentemente, me es a veces una necesidad. Entonces, ver desde una cierta elevación su país, su ciudad, eleva también el espíritu y lo pone a uno en una actitud. Estuve a punto de comprar una pequeña casa en el Cerro San Cristóbal, al lado de un tanque de agua que hay. Hay una casa que valía $10.000. Y yo soñaba con esa casa. El problema es que no había manera de llegar más que subiendo 300 escalones. Y ya eso era complicado, era para mirarla entonces, ¿no? Pero esto de ver la ciudad tiene que ver también con la ubicación estratégica de, por ejemplo, los fortines o los castillos. Siempre están en una posición alta. ¿Tiene algo que ver con su predilección por las vistas panorámicas? Porque entiendo que su casa de ahora también tiene una magnífica vista de Lima. Sí, también está arriba. ¿Tiene algún significado? Yo me imagino que debe ser ¿Feng Shui o algo así? No, yo he tenido siempre la obsesión de que la inteligencia debe ser sistemática, de conjunto, crítica y analítica, ¿no? Creadora. Pero esta idea de interpretar todo como un sistema, entender las cosas como parte de un sistema, integradas dentro de un conjunto, es lo que le da sentido a la interpretación que uno hace de las cosas, ¿no? ¿Es importante entonces el lugar donde uno trabaja y vive? Me imagino que ayuda a pensar permanentemente en el conjunto y no perderse en el árbol en que uno está. Ahora, todos estos libros que ha producido últimamente podrían revelar también que tiene mucho tiempo, que quizás el haber estado habituado al trabajo de gobernante, que debe ser un trabajo muy extenuante, hace que ahora se le haga largo el día, quizás duerme poco, tiene algún problema con conciliar el sueño, sufre de insomnio. ¿Este es el valor de la verdad? Todavía ¿O es la entrevista de la mañana? Bueno. ¿Cuántas horas duerme? Normalmente 5. ¿Es poco? Pero esa es una costumbre que heredé de Haya de la Torre. Mi jefe me enseñó a acostarme a las 2 o 3 de la mañana y yo tenía que ir a la universidad y estar a las 8 de la mañana. Y ese fue el acuerdo con mi padre. Tú puedes hacer tu vida política a los 15, 16 años si cumples en la universidad. Yo cumplía a duras penas, porque después de dormir 5 horas. Sin embargo, me acostumbré. Y comprendí al final que cada uno duerme lo que necesita. Y sé que conforme avance el tiempo y pasan los años, como hemos visto en la entrevista, sí, los años pasan. Pasan Beto. y pesan. Sí, y pesan. Y posan. Entonces, y pisan. También. Conforme pasan los años, el sueño se hace más... de pronto uno defiende su derecho a vivir más, ¿no? Claro. Despierto. Hay que robarle horas al sueño. Pero... Ya dormiré cuando esté muerto, decía alguien, no me acuerdo quién. Seguramente, ¿no? Falta todavía. No, claro que falta. Vaya que falta. No sé en su caso, pero en el mío falta todavía. No se sabe, ¿no? No se sabe. Bueno, tenemos que hablar obligadamente de política. Yo sé que la coyuntura le aburre un poco, pero a propósito de Pida la Palabra, yo escuchaba el 28 de julio el discurso presidencial y decía, qué buena idea hubiera sido regalarle al primer mandatario este libro tan útil, este manual que le hubiera servido para pasar esa dura prueba con una nota probatoria. ¿Qué le pareció el discurso presidencial?
Me pareció un recuento de obras y de propósitos. Yo debo decirle que como expresidente me siento obligado a ejercer la expresidencia, que también se ejerce. ¿Cómo es eso? Es una dignidad que tiene que ejercerse con mucha prudencia y serenidad, y no buscando destruir al sucesor para ver si uno vuelve o para demostrar que uno lo hizo mejor. Eso me parece abyecto y poco patriótico. De manera que en conjunto, le digo desde ahora, yo continúo aprobando los sustantivos de este gobierno. Este gobierno mantiene la democracia, la libertad de expresión. Este gobierno mantiene nuestra relación con los pueblos del mundo y nuestro libre comercio con muchos países, y la libertad de inversión que da empleo y trae impuestos con los que hacer obras. En el conjunto, a mí me parece que las cosas van bien. Tenemos problemas inducidos internacionalmente, muchos de ellos, pero creo que es obligación de todo buen peruano desear que al gobierno le vaya bien. Sí, lo deseamos todos, pero también podemos ser autocríticos, es decir, saber las cosas en las que no estamos funcionando. Y de hecho, una de las que más alarman a la población es, por ejemplo, los conflictos sociales que se han agudizado, y a los que usted se ha referido, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, cuando el conflicto se trasladó por una detención polémica a Ica, dijo usted, no nos podemos encaprichar. Y rescato ese término porque muchas veces la intransigencia de los líderes de las protestas se convierte en eso, en un encaprichamiento. ¿Cómo lidiar con el problema social que se ha agravado sustancialmente? Sí, bueno, ese es un tema. Sin embargo, no es el más importante sobre el que podría yo atreverme a decir algo que no sea directamente positivo, de respaldo. En el tema social creo que hay mucha capacidad, mucho margen de negociación todavía. No hay que dar por perdida la circunstancia. Yo pienso que los ingresos de una actividad como la minera dan para mucho más y para mejorar mucho más la vida de las poblaciones. Siempre he pensado que la participación de las poblaciones debería hacerse tal vez directamente a las familias más empobrecidas y a las familias que están en el área de influencia de la mina. Creo que eso amortiguaría muchísimo ¿Qué fórmula plantearía para esta participación directa? Mire, en Alaska, por ejemplo, el canon, la regalía del petróleo, se entrega directamente a las familias, especialmente a las que son más pobres y en proporción a su pobreza. De manera que no es, el canon se entrega a un gobierno regional a veces lejano, o todo el canon, que a veces no hace obra en la comunidad, en el lugar, en la pequeña carretera. Y entonces la familia tiene la posibilidad de disfrutar directamente lo que siente que es su riqueza inmediata. Bueno, esa es una posibilidad, no digo que sea la única. Una distribución más adecuada del canon minero, el canon petrolero. Pero creo que por eso hay mucho margen de negociación. Ese no es el problema. Porque capital en el mundo hay para invertirse en el Perú, y riquezas en el Perú hay para que ese capital se invierta. Más me preocupa el tema de la educación. Yo diría que Dios ilumine al presidente Ollanta para llevar el tema de la educación por el buen camino. Nuestro país necesita una educación meritocrática, de evaluaciones permanentes y de capacitación permanente. Facilitar el tema educativo lo único que conduce es a la mala educación y a la poca calidad de educación. Y no hay nada más enemigo de la inclusión que la mala educación. Usted puede hacer todos los pequeños programas que quiere, entregar 100 soles aquí, 50 soles allá. Pero si la juventud tiene mala educación, está condenada. Y yo creo, no el gobierno mío, un grupo de partidos políticos mayoritarios en el Congreso, que eran adversarios del gobierno, se pusieron de acuerdo para dar una ley de carrera pública magisterial. Yo pienso que cambiar las reglas de juego cuando estamos comenzando es caer otra vez en el gravísimo error de la historia de nuestra patria, que es siempre elegido un camino, cambiarlo 5 años después
y volverá a ser cambiado dentro de 5 años y así sucesivamente. Si ese es el error, entonces, ¿cuál es el camino? Yo creo que el tema no es un problema de salarios. Allí podría, con el dinero que tiene ahora el gobierno, le quiero recordar algo, ahora es más fácil gobernar. Al terminar el presidente Toledo, el Perú, que todavía no había crecido grandemente, también él lo hizo crecer, hay que reconocer. Pero al terminar el gobierno del presidente Toledo, los ingresos del Estado eran 50.000 millones de soles. Ahora se aproximan a 100.000 millones de soles. De manera que hay recursos para mejorar un poco, pero darle mucho más al que se capacita, al que ha ido a la universidad otra vez, al que demuestra en un examen que está en mejores condiciones para enseñar mucho mejor a nuestros niños. Yo sí pienso eso, el mejor programa social de justicia y de inclusión es la educación. Facilitarlo, hacer una educación a media agua, ¿no? Para no tener problemas con el sindicato. Eso es muy peligroso. Ahora que le reconoce usted méritos al gobierno de Toledo, quería pedirle su opinión sobre este respaldo que ha dado el expresidente al CONARE SUTEP en Puno. El CONARE SUTEP, que es una facción radical con demostrados vínculos con Movadef, está en huelga hace 2 meses en Puno y él ha salido a respaldarlo. Entonces, ¿cómo se entiende la posición del expresidente que respalda al presidente, pero también al CONARE SUTEP? No sé cómo se entenderá, pero no tengo por costumbre opinar sobre opiniones de otras personas, ¿no? Sino sobre hechos concretos. La ley de educación es un hecho concreto. Cambiarla sin haberla experimentado y sin haber hecho en este año más exámenes para que los profesores pasen a la nueva carrera pública magisterial, ganen más. Había que haber pagado más a los de la nueva carrera pública. Usted puede aumentar un poco a quienes forman parte todavía de la gran masa magisterial. Es justo, porque ha subido el precio de la inflación, etcétera. Puede mejorar un poco, pero ponga usted sus ojos en la exigencia, en la evaluación, y dentro de 15, 20 años tendremos un país cualitativamente distinto por la capacidad de nuestros niños. Bien, es un buen punto no opinar sobre las opiniones de otros. Voy a tomar nota de ese consejo. ¿Se quedaría mudo usted, señor? No me quedaría mudo. Porque puedo opinar sobre las actitudes, sobre las posiciones de otros. Y de hecho, tengo la impresión, y esta es una opinión personal, de que Toledo ha elegido ser el Popi de Humala. Esa es mi impresión. La respeto. Gracias por respetarla. ¿Qué le parece la posición de Alejandro Toledo en este gobierno? Bueno, Alejandro escogió el papel de garante, ¿no? Como Mario Vargas Llosa, es decir, vamos a estar al lado de este gobierno para que respete las condiciones democráticas y respete la relación comercial económica del Perú con el mundo, que debe ser lo más abierta posible. En ese sentido me pareció positivo. ¿Un presidente necesita garantes? Así se plantearon ellos. Yo no ¿Quién era su he usado garante, el término. García? Yo no, mi garante era ya de la Torre. Suficiente, ¿no? Pero lo interrumpí. Repito que creo que asumieron un buen papel. Yo quisiera ver las cosas positivamente. No estoy en candidato. Con eso digo todo. No estoy buscando ponerle zancadillas a una persona, buscar el defecto. No, correcto, pero ¿no? un garante tiene que bancarse también los malos tiempos. Es bonito subirse al estrado cuando el candidato gana. Naturalmente. ¿No? Y que la ovación le caiga a uno de rebote. Pero cuando las papas queman, hágase una, presidente Humala. Sí, bueno, esa ya es relación del matrimonio, ¿no? De los socios. Ya eso no nos metamos ahí. En asuntos conyugales. Ok. Vamos a hacer una primera pausa, presidente García. Todavía no he preguntado nada. No se vayan, amigos. Terrible. Esto es Abre los Ojos. Conversando con el presidente Alan García, que ha tenido la gentileza de venir esta mañana, después de larga conversación y negociación. Qué difícil es invitarlo, presidente.
que no hace buenas ofertas, pues ve. Pero ¿por qué no? A los del Valor de la Verdad dicen que le dan 16.000 soles. No, Así ha salido en el periódico. Si ganan, les dan 50.000 soles. Y usted sería un gran concursante. No, pero aquí en la entrevista debe usted declarar si gané o no. Ah, no, claro, al final daremos el veredicto. Por lo menos un almuerzo. Si fuera campaña, yo estoy seguro que usted vendría. Sacarle un almuerzo a Beto Ortiz debe ser como extraerle jugo de limón a una piedra. ¡Qué barbaridad! Estoy seguro. Usted no me conoce, yo soy Lamentablemente no lo conozco, no se ha dejado conocer. Pues. No, yo soy generoso, presidente. Lo que pasa es que la última vez la cuenta era tan cara que la tuvo que pagar usted. Y si la pizza nomás no era tan cara. Y unos vinos Chiantis franceses, italianos. Eso no sé los qué. invitó el dueño del restaurante. ¿En serio? Claro. Ah, Si ya. no, no pedía. Yo estaba preocupado porque veía unos vinos que nunca había visto en mi vida. Tampoco. Bueno, vamos a dejar de hablar de Toledo y vamos a hablar de Mario Vargas Llosa. Hay una relación de amor-odio, hay una relación de admiración-enemistad, porque en la época en que fue candidato tuvo toda una campaña que estaba basada en atacar a García, y luego los hemos visto amigos, los hemos visto conversando, incluso él aceptó la oferta de ser el director del Museo de la Memoria, cosa que luego rechazó. ¿Cuál es su relación con Mario Vargas Llosa? Una relación de admiración, porque es un hombre inteligente. No me refiero solamente a la técnica literaria en la cual es un maestro. Me refiero a su versación, a su cultura y a su conversación. Aprecio mucho la expresión oral porque es la más espontánea, la más improvisada y donde uno puede calibrar exactamente el nivel de una persona. Y Vargas Llosa es un conversador fascinante. Y con él podría conversar 5 horas. Es más, he conversado 5 horas con él alguna vez. Esto mismo que me está diciendo me lo dijo en el año 2001, la primera vez que lo entrevisté. Y las relaciones no eran tan amables con Vargas Llosa como lo son ahora. Vamos a recordar ese extracto de la conversación que sostuvimos usted y yo en el Café Oma, un café literario que ya no existe, de acuerdo a testimonio de su hija Carla, que fue a buscarlo y no lo encontró. Es en la cuadra 91 de la calle 15 con 83. Pero ya no tiene libros. Esa era mi oficina. Era una librería café, Sí. Que era una maravilla en Bogotá. Ya no existe, solamente es café. Linda. Vamos a recordar lo que dijo usted de Vargas Llosa en el 2001. Dios mío. Y naturalmente, y yo siempre he dicho, Vargas Llosa pudo ser un buen presidente del Perú, pero le faltó, yo creo que medir o conocer mejor la patria. Y hubiera podido en ese caso decir cosas menos amenazantes. Oiga, o quizás yo me equivoqué, porque a veces uno dice, ¿y qué te costó? Pues cruzar el charco y llamarlo por teléfono. Oiga, Vargas Llosa, vamos a conversar. ¿Usted cree que él hubiera aceptado? Yo no lo sé. Era una época de mucha beligerancia, ¿no? Sí, una época de mucha beligerancia y quizás... pero ¿quién iba a poder medir el destino? Yo no soy un mago, yo no podía saber que iba a venir un monstruo acompañado de un asesino. Yo no podía saber. Entonces, claro, hubiéramos podido decir, oiga, conversemos. Y quizás el presidente pudo llamar a Vargas Llosa. Yo había hablado con él 2 veces. Antes, mucho antes. Pero yo pude intentar hacer una llamada y decirle, hablemos, señor, baje usted su emotividad, baje usted su agresividad, yo la comprendo, pero bájela y pongámonos de acuerdo. Usted va a ser presidente, puede ser presidente. Y yo me voy, yo no quiero quedarme enganchado a reelegirme. Soy un demócrata. Quizás pudimos hacerlo y quizás debimos hacerlo. ¿Lo llamaría ahora? Hombre, yo creo que Vargas Llosa es, después de Aya de la Torre, el conversador más inteligente y culto que yo he conocido. Obviamente, oiga, yo tengo la debilidad de reconocer la exquisitez del intelecto. Y Vargas Llosa es un hombre muy inteligente. Ojalá tenga oportunidad de hablar con él alguna vez. Bueno, le pedí en ese momento a Vargas Llosa que baje su emotividad y usted se refería a un monstruo y a un asesino. ¿Recuerda quiénes eran, el monstruo y el asesino? Usted lo sabe bien. Mejor no volvamos sobre esos temas. ¿Pero ha cambiado su opinión sobre esas 2 personas? No. Yo sigo pensando que el mayor valor que existe en la especie humana es la libertad, el derecho al pensamiento, y que nadie debe, por ningún concepto o argumento, frenar el derecho a la libertad de las personas. Y la democracia es el sistema que asegura la libertad hasta los límites socialmente aceptables.
De manera que quien se pone contra la democracia no está en mi predilección. No. Ahora, esta debilidad por la inteligencia y por la buena conversación le podría permitir esta mañana decirnos quiénes considera usted los mejores conversadores, los peruanos más ilustrados, los peruanos más inteligentes, quizás, que no deben ser muchos, pero ¿a quiénes reconoce usted? Por ejemplo. Ayer tuve el privilegio de almorzar en casa de Javier Pérez de Cuellar. Javier es una personalidad analítica, de precisión histórica y de visión de largo plazo que fascina. Raúl Vargas, mi querido y directo amigo, el gran hombre de La Voz del Perú en radioprogramas. Que se ha salvado, nadie sabe cómo. Sí, nadie sabe cómo, con todos nuestras pensamos oraciones. Que el gordo se nos iba y regresó. Es un milagro y debemos darle gracias a Dios que esta voz, que es tan necesaria, tan ponderada, porque Raúl ha aprendido a evitar que nadie apabulle a otro en su propio programa, está con nosotros, pero es culto, exquisito, analítico, no en vano conversa con el Perú 2 horas o 3 horas por día, desde hace 30 años. Godi Cislo, Fernando de Cislo, el pintor, es una exquisitez para la conversación. Tengo muchos amigos que son excelentes. Mire, déjeme mencionar, por ejemplo, a Mauricio Mulder. Es un hombre con mucha inteligencia internacional, detalle, estudio y capaz de conversar largamente. Esta es una virtud que tienen pocos en nuestro país, donde a veces se reduce todo al monosílabo o a la transferencia de una orden, ¿no? Ahora, ha mencionado usted básicamente intelectuales, artistas, y en otros campos de la actividad humana, por ejemplo, en la ciencia, qué sé yo, en el deporte, la inteligencia no necesariamente está ligada a la cultura, a la erudición. Claro, usted sabe que la inteligencia no necesariamente está ligada a la razón. Mozart, seguramente el gran compositor, el más grande de todos los tiempos, seguramente no podía, no sé, dirigir unas palabras o sostener una entrevista. No podríamos entrevistarlo aquí. Muy difícilmente, pero su inteligencia musical, rítmica, es insuperable, como la inteligencia matemática de los grandes físicos o como la inteligencia espacial de los grandes deportistas. Esa gente anticipa movimientos y jugadas que uno no podría ver, porque son inteligentes. No hilvanan palabras, no hablan bonito, como se dice, o no han leído muchísimos libros, pero tienen otra forma de inteligencia que es tan inteligencia como la suya. Y que es envidiable además, porque por ejemplo, usted es un enamorado de la música, pero comprender cómo un ser humano puede crear música es algo que a mí no me cabe en la cabeza. No sé cómo se puede hacer eso. Además, tienen la virtud, los músicos, yo siempre he dicho que es el lenguaje del alma, la música. Todas las músicas, ¿ah? Desde mi Bartola hasta María Jesús y Pedrito, que se acaba de morir. Pasando por el fado, me han contado. El fado es maravilloso, entristecedor. Es la canción típica portuguesa, para explicarnos. Tristísima. Muy triste pero maravillosa. En el fondo, todos tenemos un rezago, un fondo de tristeza permanente, porque finalmente somos seres temporales, limitados, que nunca alcanzaron todo lo que quisieran. Y los latinoamericanos tenemos un alma melodramática, ¿no? Algunos. ¿Usted no? Nosotros los andinos. Más. Nosotros, los andinos, tenemos, sí, esta cosa de una historia interrumpida, de ser, en realidad pues no somos totalmente indígenas ni somos totalmente blancos, somos mestizos, somos un proceso en camino, y en el camino tenemos frustraciones y sentimos que algo nos falta. Esa es la tristeza. Cosa diferente son los argentinos o los brasileros, ¿ah? Los brasileros tienen más inflación que el Perú, menos empleo que el Perú, más problemas que el Perú, y están felices. O los caribeños. También. Por eso es que me gusta mucho Nelson Pinedo y el inquieto Anacobero. ¿Qué escucha en su casa? ¿Qué escucha cuando está solo? Me imagino que escucha ópera, no sé por qué. Bueno, la ópera, ¿por qué me gusta? Primero porque la ópera es a la vez teatro, poesía,
música y lo introduce a uno al escenario. Si usted escucha este monstruo que se llama Verdi, Giuseppe Verdi, esos cuartetos y a veces quintetos de voces, son celestiales. Uno debía morirse en ese momento. Ese sería el momento adecuado para morirse. Es la música perfecta para morir. Es perfecta porque uno siente ya la identidad del espíritu. Dios debe ser musical, Dios debe ser una armonía. Pitágoras decía que las estrellas cuando giran hacen un movimiento que es musical, pero ya no lo escuchamos porque nacimos con él y nos hemos acostumbrado. Dios debe ser armonía. Si existe un cielo así como pensábamos los niños cristianos y católicos, debe ser un mundo de armonías donde Verdi debe ser uno de los primeros. Uno de los ángeles. Ha dicho, si Dios es como lo pensábamos los niños cristianos, quiere decir que ahora ya no se lo imagina así, ya no cree tanto en él. No, porque nos enseñaban de un Dios con forma humana, viejo barbado, ¿no? Algunos amigos míos se dejan la barba creyendo parecerse en algo a Dios. Como Mulder. Y se le está quitando poco a poco. Yo siempre le digo, quítate la barba. Está encaneciendo, pues. Sí, claro. Y entonces, pero uno llega a comprender varias cosas. Primero, yo soy cristiano. Creo que no hay interpretación del concepto Dios y de la obligación de vivir de acuerdo a la existencia de Dios mejor que la que hizo Jesucristo. Pero mi idea de que la creación continúa, que no es obra de los primeros 7 días, sino que nosotros somos, a través de nuestros actos, parte de la creación de Dios, y estamos creando cosas. La ciencia, el arte, la música, todo eso es parte de la creación de Dios, que continúa, no es un proceso que se agotó y terminó. Que Dios no está en las alturas ni en el cielo, sino dentro de nosotros y también en el átomo, y es un hálito, un impulso, una energía superior, con una forma de conciencia que no es como la nuestra, que sabemos que estamos aquí, y que nuestra muerte seguramente nos acercará a disolvernos en esa forma de espíritu. Es lo que he llegado a concluir después de dar muchas vueltas sobre el tema. También he pensado en el tema, ¿no? Y entiendo que ha leído y releído la Biblia. Muchísimo. ¿Por qué le gusta tanto leer la Biblia? Básicamente soy de los evangelios. A mí la vida de Cristo para mí es fascinante. ¿Escribiría algo sobre Cristo? Pensé escribir desde un punto de vista pagano. Yo lo que siempre he pensado como hombre político es lo siguiente. Cristo es una encarnación de Dios, Cristo es un espíritu de Dios. Pero, ¿cómo lo veían realmente los judíos de la época, sus discípulos? Usted sabe que Cristo tenía un enorme problema. Ni sus discípulos le creían. Se hundían en el agua porque tenían poca fe, le preguntaban ¿quién eres? Y cuando él les preguntaba quién soy no sabían responder. Y algunos creían que era un rey guerrero que iba a tomar el poder en Jerusalén, y a la entrada de Jerusalén la madre de Jacobo y Juan le dijo, deja a Simón y Pedro, y a Pedro y Andrés, y toma a mis hijos a tu lado ahora que llegas a tu gobierno, a tu reino. Tenían una interpretación muy materialista y política de su vida. Entonces yo intenté hacer un evangelio desde el punto de vista de un judío antirromano que interpreta a Cristo como un líder antirromano. Los 12 apóstoles como partido político. Alguna vez se lo he comentado. Había lo que llamaríamos el presidium, que eran Jacobo, Juan, Pedro y Andrés, que eran los más cercanos. Había el secretario de Economía, que era Judas, justamente, el hombre de la bolsa, le dice Juan, porque él llevaba el dinero. El de Economía siempre es Judas, ¿no? Bueno, eso dicen otros ministros respecto al MEF. Pero, y luego Cristo tenía, a ver, si usted interpreta esto, a ver, mire, leyendo las cosas al revés. Cuando dice el centurión romano, porque muchos creen que Cristo es un revolucionario judío en contra de los romanos, y el centurión se acerca y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En realidad le está diciendo, Señor, tú no puedes entrar a la casa de un romano. ¿Lo está diciendo al revés? Lo está diciendo al revés. Es un código para decir, Cristo es de los judíos. Entonces,
Creo que para Judas, por ejemplo, que era Zelote. Zelote era un judío extremista, antirromano, militarista. Él es Iscariote porque es del pueblo de Cariot, que era un pueblo revolucionario en la época. Y entonces, Judas, cuando ve que Cristo paga impuesto y dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, debe haber tenido un pánico enorme. Es decir, no es el revolucionario que yo pensé. Pero bueno, todas estas son interpretaciones y al final concluí en que mejor no me meto en esos temas. Son interesantes, pero, oiga, he tenido problemas con el Fondo Monetario, con los 12 apóstoles. Con los 12 apóstoles, también con algunos que han sido comunistas a lo largo de su historia, etcétera, etcétera. Tener problemas ya con la Iglesia y con Dios. Demasiado. No me pida tanto. Y con Cipriani se llevó usted bien, ¿no? Bien, porque es un hombre al que yo le reconozco algo fundamental. Dice lo que piensa. Es decir, como diplomático, no sería un gran diplomático, pero dice lo que piensa. Y a usted le piensa lo que dice? Directamente. Eso no estoy tan cerca de su cerebro y de su corazón para saberlo, pero me imagino que sí. Porque lo normal en los seres humanos es enmascarar las cosas duras para no quedar bien con el otro, ¿no? Es lo normal en los limeños, sobre todo, y bueno, usted puso el adjetivo, pero yo pienso que Cipriani en eso es a veces muy duro, pero dice la verdad, dice lo que piensa. Y eso para mí es un valor fundamental. Algunos lo ven equivocado, otros lo ven poco político y exigente, pero no es político, pues. Pese a que su alma mater se ha quedado sin el nombre que es un poco una humillación, ¿no? La Universidad Católica deja de ser pontificia, deja de ser católica, ¿cómo la llamamos ahora? Bueno, mi universidad era una universidad de muy alta calidad. Estuve 6 años en la Universidad Católica y estoy muy agradecido a ella. Y era dentro de lo posible católica y cristiana, era. Ahora, el nombre es lo de menos, oiga. Finalmente, lo importante es tener una universidad de alto nivel y de gran calidad intelectual, ¿no? ¿Qué pasaría si le cambian el nombre al APRA? Alguna vez Víctor Raúl lo dijo en una entrevista que hizo con Alfredo Barnechea. Dijo, naturalmente las ideas cambiarán, los nombres cambiarán, pero lo importante son las lealtades. Y no hay nada que el tiempo no borre ni cambie. Hablando de lealtades, yo le pregunté aquí a Mauricio Mulder si él ponía las manos al fuego por usted y me dijo, esa es una pregunta maldita. Me encantó su respuesta. Del Castillo, una semana antes, me había dicho que no ponía las manos al fuego ni por Chan, ni por Alan, ni por nadie. Yo pongo las manos al fuego por el Perú y pongo las manos al fuego por el APRA como ideología. Pues bueno. Y por mucha gente buena, mire usted, conozco mucha gente buena por la que pondría la cabeza al fuego, no las manos. Porque si comienzo a dudar del género humano, ya no tengo sitio en él y será mejor que me vaya. Estuve en la presentación de sus 2 últimos libros, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por invitarme, porque no es fácil. No, yo no lo invité. Sí, usted me invitó. En la puerta no me hubieran dejado entrar si no estuviera invitado. No, es que le tienen miedo a usted, pues. No me tienen miedo, que miedo me van a tener. Ya me hizo olvidar lo que le iba a preguntar, ¿eh? Esa es la virtud. En la presentación del libro Pizarro, El Rey de la Baraja, usted hablaba, bueno, de las virtudes políticas de Pizarro y de cómo... Capacidades. Las capacidades políticas. Y cómo la conquista no había sido exitosa por la pólvora, ni por los caballos, ni por el hierro, sino por la inteligencia política de Pizarro. Y hubo varios momentos en que yo sentí que estaba mandando algunas indirectas. Por ejemplo... Usted es un mal pensado. Por ejemplo, la legitimidad... Y mal actuado. Mal actuado. Yo no soy actor. La primera regla de la legitimidad, ¿no? Dijo, la política no tiene sentido si uno no tiene legitimidad. Y la legitimidad uno la puede perder. No voy a citar textualmente todo lo que dijo, pero en ese momento la persona que estaba delante mío empezó a incomodarse en su asiento. Y empezó como que tuviera alguna picazón. Y usted dijo, bueno, que cuando no se tiene legitimidad se pierde todo en la política.
Y todos esos políticos que llegan a querer medrar y enriquecerse rápidamente para irse con los bolsillos llenos, sabían que su vida iba a ser breve, efímera y que no iban a entrar en la historia. ¿Estaba usted aludiendo a alguien en especial? No. Cuando yo aludo a alguien se lo digo en la cara. Estaba mirándole. No, se lo digo en la cara y con su nombre. Ah, ya. Lo que mencionaba es que sobre Pizarro hay una leyenda negra. Obviamente mi parte indígena andina, yo soy cusqueño de origen, siempre contra la conquista. Pero yo digo, pudo llamarse Pérez y no ser Pizarro. Pudo venir el año 80 y no el año 32, 1532. Pero de todas maneras iban a llegar los europeos aquí. Iban a traer su viruela, su peste bubónica, como a ellos les llegó eso desde el Asia 5 siglos antes. De manera que ese era el proceso de globalización del mundo y no había que echarle la culpa de todo al que le tocó venir. Ahora, tuvo algunos defectos inmensos, pero también algunas capacidades que no hay que olvidar. Siempre se le presenta como un porquerizo, que no fue. Como un analfabeto. Nunca Pizarro crió chanchos. No. Eso es una leyenda En para... absoluto, vivía con su madre, la ropera González, y después se fue a Sevilla. Nunca cuidó chanchos. Esto está documentado. Pero además... Que no tendría nada de malo, ¿no? No tendría nada de malo. Pero No es delito. así lo presentaban sus enemigos de la época. Ya en 1540 escribían que no solamente había cuidado chanchos, sino que se había amamantado de una cerda. Bueno, así era. Como Rómulo y Remo, con la loba, ¿no? La leyenda, bueno, una loba está mejor que una cerda. Bastante mejor. Pero además decían, este hombre vino a levantar todo el oro e irse. Muchos españoles vinieron a adueñarse de lo que pudieran a la mala y irse. Pizarro nunca quiso irse del Perú. Pizarro quería fundar un país, un reino para él. Su ambición era política y su ambición era, yo creo, la gloria. No era una persona... Todo lo que tuvo lo entregó para defender su poder. Cuando Manco Inca sitió Lima, él entregó todo su oro, lo mandó a México a comprar soldados, barcos, a Panamá, etcétera. Se quedó más o menos sin recursos porque necesitaba defender su poder. Eso es uno. Pero lo segundo es que él siempre fue suficientemente hábil para tener la legitimidad del rey. Él hizo un contrato con el rey. Por consiguiente, él tenía la autoridad del rey para mandar sobre los españoles y sobre sus indígenas aliados. Eso es legitimidad. Él sabía que sin eso podría ser muerto en cualquier momento, podría ser desobedecido por todos. Y entonces una de sus reglas políticas que está en el libro es mantener siempre escrupulosamente la legitimidad. Ahora, 5 siglos después, ¿qué cosa es legitimidad? Legitimidad es ser elegido por el pueblo y respetar escrupulosamente la Constitución. Eso es legitimidad. Una de las reglas del libro, la 15ª, para ser exactos, Pizarro evadió las responsabilidades y las atribuyó a otros. Esto es una virtud política. No digo que sea virtud, es una regla política de él. No es virtud, porque no echarle las culpas a otro claro. Es una maldad. Pero es una regla con la que él actuaba. Es una estrategia. Por ejemplo, mire usted lo que hace este hombre. Este hombre, cuando desembarcó en Tumbes, sabía que Atahualpa estaba en guerra con Huáscar, pero que todo el Perú estaba en contra de Atahualpa. Él se demoró 4 meses en Piura, haciendo alianzas, y al final obtuvo que todos, el Chimo Cápac, el gran jefe de la Federación Chimú, se comprometiera con él a entregarle 1.200 personas como soldados por cada pueblo. De manera que él avanzaba con decenas de miles de indígenas que estaban furiosos contra los abusos de Atahualpa. Y los del sur, el Cusco, los Soras, los Lucanas, en fin, todos estaban también en contra de Atahualpa. Lo que él hizo fue organizar a todo el Perú en contra de Atahualpa. No era Pizarro contra Atahualpa, era casi todo el Perú el que marchó contra el pobre Atahualpa. Él sabía que Atahualpa estaba muerto, pero en mi concepto dejó que Atahualpa primero matara a Huáscar
para después echarle la culpa a Atahualpa de la muerte de Huáscar y poder salir de los dos y tener vacío de poder y designar a Manco Inca como nuevo Inca. Entonces, jamás en España lo acusaron de haber matado a un rey, Atahualpa. En cambio, a Hernán Cortés en México sí lo acusaron de matar a Moctezuma y le quitaron los cargos y los honores. A Pizarro no, porque él se llenó de legitimidades, hizo proceso, hizo juicios en contra de Atahualpa. Lo mismo hizo con Almagro 4 años después, o 6 años después, el año 38. Él dejó que su hermano Hernando derrotara y después ajusticiara ilegalmente a Diego de Almagro. Y la culpa cayó completamente en manos de Hernando Pizarro. Él se había juntado con Almagro por última vez en Mala, cerca de Cañete. Y luego Diego de Almagro huyó hacia el Cusco, donde tenía sus tropas, y avanzó Pizarro hacia el Cusco, pero en la altura de Guaitará, cerca de Pisco, de pronto dijo: yo ya estoy muy viejo para ir hasta el Cusco. Anda tú, Hernando, su hermano. Su hermano llevó el ejército, derrotó y mató a Almagro, y Pizarro nunca quiso ir al Cusco en los 5 meses siguientes para perdonar a Almagro. Dejó que lo mataran. Y toda la culpa le cayó a Hernando, que estuvo 20 años preso en España por haber asesinado a Diego de Almagro. Entonces, era un hombre astuto, cruel. Manipulador. Pero su objetivo no era venir y levantarse todo el oro e irse. Él quería crear un reino. Yo mencioné algo que es fundamental. En 1534 en el Cusco escribió a través de sus secretarios, porque no escribía ni su cruz, las ordenanzas para el buen trato de los indígenas, estableciendo que cualquier español que le quitara oro a los indígenas sufriría flagelamiento o pagaría una enorme cantidad de pesos de multa, sugiriendo que, o ordenando que se cortara la mano o se flagelara al esclavo negro que abusara de un indígena. ¿Por qué? Porque él quería tener una población productiva. Este Pizarro no era tonto. Conquisto un territorio y mato a todos los pobladores, ¿qué tengo? Él quería tener, como en la Edad Media Europea, una población a su servicio. Y además estableció algo fundamental: que no se mezclaran españoles e indígenas, para que no hubiera abusos. Así está escrito. Había pueblos de indios y pueblos de españoles. Y los indios tributaban a su encomendero, pero no podían vivir un español dentro de los pueblos porque habría, según él dijo, abusos en contra. De manera que estableció unas leyes que años después se convirtieron en las nuevas leyes de Indias, que la historia dice que escribió Bartolomé de las Casas. Pero las primeras leyes de Indias las dio Pizarro. O sea, no es lo que se nos ha contado. Yo no soy pizarrista. Porque es un personaje muy impopular para los peruanos. Es impopular. Bueno, también Bolívar se ha vuelto impopular. Pero el libro lo reivindica, ¿no? De algún modo. Reivindica su capacidad, su habilidad, su manipulación. No era un porquerizo ignorante, analfabeto y brutal. Era un tipo mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque no bastaba tener caballos ni la pólvora. Usted, desde lo alto de la cordillera, se ríe de los caballos que no pueden subir. El cañón hacia arriba de un cerro no dispara. ¿Cuál era el alcance en esa época? Nada. Ridículo. El arcabuz tenía un alcance efectivo de 20 metros. De manera que, mire, cuando los españoles iban a entrar en Cajamarca, lamentablemente Atahualpa, que era muy soberbio, como corresponde a un hijo de Dios, era una mezcla de papa, Cristo y rey junto. Atahualpa envió un emisario que se llamó Maizahuilca a entrevistarse con Pizarro. Y este Maizahuilca era el hombre más soberbio que podía existir. Y cuando volvió donde Atahualpa le dijo que los españoles eran unos cobardes, que vivían sobre unos carneros que con sogas se les podía derrotar, y que él había matado 3 españoles. Y Atahualpa se lo creyó. Y por eso dejó que Pizarro subiera a la cordillera. Su general militar, Rumiñahui, le dijo lo contrario y se peleó físicamente con Maizahuilca. Rumiñahui les dijo: hay que pararlos en las quebradas de la cordillera. Pero Atahualpa
se creyó lo que dijo Paisahuilca, y ¿sabe usted que entró sin un arma en la plaza de armas de Cajamarca? Sin un arma, porque él le dijo a Pizarro al día siguiente: yo pensé que delante de mí todos iban a huir, y solo había puesto unos indígenas detrás con sogas para amarrarlos cuando huyeran. Eso se llama soberbia. Atahualpa, y por ende el imperio incaico, fue derrotado por la soberbia. En mi concepto, sí. ¿Cómo se vacuna uno contra la soberbia, presidente? No, a uno lo vacuna la vida. Uno es presidente 5 años y al año siguiente lo someten a vejaciones, lo investigan como si fuera un ladrón cualquiera, lo llevan por su vía crucis. Y yo, que ya pasé 2 veces eso, me he dado cuenta que eso es simplemente el designio de Dios. Dios le da a uno importancia, Dios se la quita y le dice: eres polvo, eres humilde, aprende humildad nuevamente. Entonces la vida le baja los humos a cualquiera y le baja el copete al más pintado. Totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con Alan García Pérez luego de la pausa. Continuamos conversando de todos los temas humanos y divinos con el presidente Alan García Pérez, que ha venido esta mañana a visitarnos. En aquella cena tan bien rociada en la pizzería, usted me contó algo que yo quiero contarle a nuestros televidentes. La comunidad gay del Perú tuvo el ofrecimiento oficial de su gobierno para que la marcha del orgullo gay fuera encabezada por el presidente de la República y el gabinete ministerial. Y esa propuesta fue increíblemente rechazada por el MOL. Bueno, no rechazada, no hubo respuesta. Peor. Pero le cuento el antecedente. En 1993, cuando estaba exilado, se anunció lo que llaman la marcha, el Europride, en Francia. Y desfilan 300.000 personas homosexuales, hombres y mujeres de físico. Y profesionales, había médicos homosexuales, desfilaban. Yo me quedé, yo fui como la verdad, un peruano cualquiera de colegio público, a mirar, a ver, a sapear, a romperme el ojo. Ajá. Y entonces vi desfilar carteros homosexuales, policías, un escalón de médicos, unas personas serias, periodistas, hombres y mujeres de todo tipo. ¿Políticos había? Bueno, y de pronto, en medio de la marcha, veo pasó François Hollande, pasó el ministro de Cultura Jacques Lang, pasaron hombres de la oposición al gobierno de entonces, que no eran homosexuales, pero que entendían eso como un fenómeno social, de cientos de miles de personas, y pasaron desfilando, apoyando su libertad. Y en ese momento yo sentí el salto cultural, pues, ¿no? Dije, ando todavía un poco retrasado en estos temas, debo entender, y por cierto, toda la vida he querido respaldar la libertad de las personas. Entonces, en alguna ocasión, conversando con personas representativas del movimiento homosexual, les dije: a mí lo que me impresiona es que ustedes no hagan una demostración anual, que no tiene que ser pues un carnaval, ¿no? Que a veces van, que no debe ser, lamentablemente, con bikini, con látigo. Entonces la gente el periodista solo toma eso, pues. Obvio. Y parece una cosa así. Un carnaval barato. Carnaval barato, cuando es una cosa seria, es un problema humano, como tenemos todos problemas de injusticia, tenemos problemas de todo. El problema es la falta de derechos. La falta de derechos, por eso. No, que la gente tiene derecho, en mi concepto, mientras no haga daño, a ejercer su libertad, como quiera. Ese es mi principio. El otro día una amiga, periodista lesbiana, Viviana Melzi, me decía: los gays no deberíamos pagar impuestos ni multas de tránsito, porque como no tenemos derechos, porque vamos a tener deberes. Bueno, eso ya es un aprovechamiento. Eso se llama aprovechamiento. No, es una broma, pero en todo caso, los derechos tienen que ser iguales. Y yo recuerdo que su gobierno, por ejemplo, se reivindicó a la comunidad negra del Perú. Pero evidente. Para mí y hay que decir negro y no afro, no sé qué. Bueno, a mí me gusta decir las cosas por su nombre. Se ha vuelto políticamente correcto decir, pues, ¿no? Afroamericano, afroperuano. Opción sexual. Si yo fuera negro, sería negro. Y de hecho tengo, según mi mamá, que es la historiadora de la familia, tengo de negro. Y por eso me gusta la música, a ti te gusta el ritmo, te viene por ahí. Bueno, pero así es, pues, y me encanta.
Me encanta, porque pone una cierta altura en la forma física. Entonces un día, conversando con Marta Moyano, digo, sí, hemos cometido tal cantidad de abusos contra la raza negra. ¿Usted sabe lo que es arrancar? Millones han arrancado de Senegal, de Angola, niños, viejos, como animales, traerlos encadenados, y cuando aparece un barco que supervisa, los tiran a todos al fondo del mar encadenados. ¿Usted sabe lo que es eso? Y flagelarlos y tratarlos como objetos durante siglos. Entonces hemos cometido tal cantidad de ignominias y de crímenes contra estas personas que tenemos que pedirles perdón. Hay que pedirles perdón. Y entonces hicimos un acto que yo sentí profundamente, que es uno de los pocos que me han emocionado, como el Día del Analfabetismo. Y les pedí perdón desde el fondo de mi corazón como presidente, ¿no? Yo pienso que hay que liberar. Usted sabe, a lo largo de tantos siglos, cómo se ha perseguido, cómo se ha denostado. Hasta en la Cuba socialista perseguían a las personas homosexuales. Hasta ahora. Es una cosa, pues, una barbarie. Tonterías, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo creo que contribuye mucho al prejuicio el hecho de que la gente todavía use la palabra homosexual como insulto. Y le pongo un ejemplo concreto. Cuando un periodista, amigo mío, publicó un libro en el cual sugería una identidad sexual en Víctor Raúl Ayala Torre, todos se sintieron ofendidos. Si a mí me dicen, tú tienes ancestros negros, yo no me ofendo. Si me dicen, tú eres cholo, yo no me ofendo porque soy cholo. Y si no lo soy, no me parece una ofensa, porque ni cholo ni negro es insulto. Sin embargo, gay sí es insulto, porque automáticamente hubo una reacción de furia. ¿Cómo van a decir que Ayala Torre era homosexual como si homosexual fuera insulto? Si es mentira, pero no es un insulto. Es verdad. ¿No? Y a mí me encantó escucharlo, presidente, en Colombia, hablar sobre ese tema que era como un tema tabú, impronunciable, que nadie se atrevía a preguntar. Yo se lo pregunté y usted me lo respondió de una manera que yo siempre recuerdo. Vamos a ver el video. ¿Víctor Raúl Ayala Torre era homosexual? Yo nunca vi un indicio de nada en él. Lo que sí sentí es que él sabía que cuando había un líder, si usted era, por ejemplo, un muchacho inteligente que se proyectaba como líder, él sabía que si mañana usted se casaba y tenía 3, 4 hijos, la vida se lo iba a llevar. Y usted se iría a buscar alimento para sus hijos, trabajando, y se olvidó de la política. Entonces él tenía en eso un misoginismo. Él quería guardar. Yo por eso cuando me casé, y que me casé por primera vez en 1973, yo guardé en secreto de matrimonio, porque sabía que ante Víctor Raúl le iba a decir cómo el hijo de Carlos García ya se casó tan joven, ahora se va a ir, va a tener 10 hijos, como tantos líderes que se le fueron. Pero yo nunca vi, se lo digo, lo acusaron de eso y Víctor Raúl, que no es una acusación finalmente. Pero en ese momento lo era. Lo era y era terrible ver un estigma. en un periódico que todavía está ahí, todos los días ver una caricatura del viejo vestido como una mujer. ¿Cómo nos dolía, no? Ahora quizás me dolería menos y diría, pobre gente bárbara que está diciendo esas cosas. ¿Había prensa chicha desde entonces? Siempre ha habido prensa chicha en el Perú, Beto. Siempre ha habido. Me gusta escuchar esta respuesta porque, de hecho, no es una acusación. Entonces, al final, el ofendido, no sé si me dejo entender, no es la persona que se alude, sino es toda una comunidad. No sé si me explico. Si yo soy gay y usan la palabra gay como insulto hacia otra persona que no lo es, ¿a quién están ofendiendo? Claro. No, tiene razón. Y reiterando el tema de Víctor Raúl, en efecto, yo he vivido con el viejo. He estado en la casa, la Vía Mercedes, años. Yo nunca le vi ningún gesto, signo. Tal vez en mi primera juventud me hubiera llamado la atención. Confieso, tal vez. Pero es que son dos cosas diferentes. Pero nunca... el amaneramiento es una cosa y la homosexualidad es otra. No, Víctor Raúl era el antiamanerado. No, Víctor Raúl era como una especie de sargento vigoroso. Y los griegos y los espartanos eran unos gladiadores. Creo que Tito Livio decía de Julio César, marido de todas las mujeres y mujer de todos los hombres, ¿ah?
No, ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, no sabía el gran eso. Julio César. No sabía eso. La personalidad más importante de más Europa. temido. Bueno, pero Víctor no. Víctor lo que tenía, insisto, era... Se le pasó. Yo creo que su gran amor fue Anna Billinghurst. El primer... bueno, él era un hombre mucho más puro de emociones que nosotros dos, ¿ah? O sea, era un hombre consagrado. ¿Romántico? Romantiquísimo. Romántico al extremo. Y él vivía enamorado. Él se enamoró una vez de una muchacha costurera en el centro de Lima. Eso me lo contó muy en confianza una vez, que yo tuve un amor súbito y abandoné un mes Lima, detrás de un amor, hasta Machu Picchu. Y entonces él me quitó la palabra 6 meses por haber abandonado mis responsabilidades cuando tenía 20 años, ¿eh? Y a los 6 meses me volvió a hablar y me llevó y me dijo: tú tienes derecho a tener tus amores, tus pasiones, pero no abandones las cosas por ellas. Y me contó el amor que él había tenido por una mujer muy humilde pero muy bonita, según él. Después su amor fue Anna Billinghurst, la hija del presidente Guillermo Billinghurst. Hay un libro sobre eso, Las mujeres de Haya, ¿no? Sí. Y Ana, lamentablemente a él lo echaron 7 años, y en esa circunstancia Ana se casó con otra persona. Pero después se murió esa persona y Víctor Raúl sostuvo una relación itinerante con ella, e inclusive una de sus casas de escondite quedaba a 2 cuadras de la casa de Anna Billinghurst, donde él pasaba algunas temporadas, ¿no? Y como era la hija de un expresidente y era riquísima, entonces nadie podía dudar. ¿Era riquísima en dinero o era riquísima...? Parece que en los dos aspectos, ¿ah? Nunca le pregunté al viejo, porque entonces yo que me meto en eso, pero Ana tuvo un triste final en otra de las expulsiones de Haya. Y ya ahí para él se pasó el tema, ¿no? Ya era muy mayor. Pero además el amor, presidente, es indefinible. La amistad es amor. La relación de maestro-discípulo que tuvo Haya de la Torre con usted es amor. Mi amistad con su hija Carla es amor. Sí, todo eso es amor. Y uno puede tener celos de los amigos también. Bueno, la vida es amor, y es amor a cosas indefinibles y colectivas. Amor a la tierra peruana, amor a cada escondrijo del Perú, amor al conjunto peruano, amor a la música peruana, amor a las personas. Ahora hay un amor que se complementa físicamente, que es el amor generante entre hombre y mujer, o el amor homosexual a veces. Bueno, está bien, pero en conjunto lo importante es y yo creo que, mira, tengo tanto que agradecerle a mi patria por haberme dado oportunidad de representarla 2 veces, que ya me siento en libertad de decir, bueno, uno tiene que amar. Ese es el único mensaje, ¿no? Finalmente es el mensaje de Cristo, ¿no? Entonces, la vida debe ser amor, no solamente amor flirteo con una persona, ¿no? Ver a la gente con bondad, sin estar buscando 5 pies al gato y cómo lo critico y qué tiene de malo. Yo ya pasé esa etapa, te garantizo. Reconoce que estuvo en esa etapa, ¿no? Algo, pero naturalmente soy de mi época, de mi generación. Uno era pues como no, cuando era mucho más joven, ¿eh? Emulativo, a veces furioso, envidioso, competitivo. Mezquino. Eso la no política puede nunca ser mezquina, ¿no? Y el periodismo también, sin duda. He intentado no ser mezquino toda la vida, eso sí. O sea, al César lo que es del César, reconócele al otro. Yo, por ejemplo, tuve una amistad muy cercana y hermosa con Fernando de Launde, que en confianza me dijo: usted es el mejor discípulo que he tenido, porque yo estudié, como sé estudiar, todos los detalles de sus gestos, su oratoria, su forma de actuar, y me pareció un maestro político, y además una persona que tomaba una altura, una lejanía, y nunca mostraba furores, cóleras. Eso me impresionaba mucho, y siempre lo he querido aprender. Y la vida me lo enseñó. Entonces, la idea es mirar
Quieren hacerle daño, terminan haciéndole bien a uno. Quieren hacerle un foul, el golpe bajo beneficia al que lo recibe. Eso ya la vida me lo enseñó. Entonces cuando veo, por ejemplo ahora, la 6ª promoción de jóvenes ingresados a la política que quiere destruirme, y yo digo, bueno, yo he visto 5 anteriores. ¿Y las ha contado? ¿Es la 6ª? Sí, ¿Seguro? la primera comisión investigadora la tuve en 1978. Pidieron en la Asamblea Constituyente, cuando yo tenía 28 años. ¿La segunda? Eso fue ya en el 80, cuando llegó un nuevo gobierno, nos quisieron investigar ya colectivamente, y así sucesivamente. Y siempre algunas personas que dicen, investigando, insultando, voy a hacerme famoso. Lo único que han hecho es hacerme presidente 2 veces. ¿Quieren hacerme presidente otra vez? Yo no quiero. ¿Quién quiere ser presidente otra vez? ¿Tejada? Las personas, sí, no, él actúa por encargo, pues. Pero no hablemos de esas cosas. No hablemos de esas cosas. No, de esas ¿para cosas qué? también vamos a hablar. Malogra pero la no entrevista, malogra la entrevista. Qué conveniente. Bueno, antes de salirnos del tema de la marginación, yo quería su comentario sobre este incidente que se ha generado a partir de unas expresiones muy desafortunadas en la televisión chilena sobre las comunidades amazónicas, específicamente sobre los boras. Yo recuerdo que en la época de Bagua, usted fustigó a algunas comunidades que de algún modo se sentían dueñas del subsuelo, diciendo, bueno, ellos no son ciudadanos de primera categoría. No, ahí está mal. A ver, corríjame. Lo corrijo porque ya me cansé que me pongan de pronto etiquetas. Algún bobo dijo que yo había dicho la plata llega sola. Eso también vamos a hablar después. Es una tontería, pues. Estamos en los nativos. Muy bien, a los nativos alguien dijo, García ha dicho que los nativos son de segunda categoría. Mentira. Lo que yo dije fue exactamente al contrario. Yo dije, las riquezas del Perú son de todos los peruanos. Y nadie puede decir, como yo vivo al lado, esto es mío, porque los demás no somos de segunda categoría. ¿Me entiende? Ajá. Es exactamente. Ahora, voltee usted como quiera, los adversarios voltean lo que sea, pero yo me remito exactamente a las cosas que digo. La pregunta iba sobre los boras. Yo lamento mucho. Que es otra clase que fue traída también, es un grupo que fue traído de Colombia como esclavos caucheros, ¿verdad? Así es. También es una etnia que ha sido muy maltratada históricamente. Terriblemente, terriblemente. Todavía no se ha hecho un ajuste de cuentas sobre los caucheros. Todavía no se ha hecho. Y entonces, que la pero de Chile nos... que se... Bueno, es ignorancia. Lo mejor que podría decir es que es ignorancia. Vea usted pues que habrán estudiado, leído, o qué saben esos señores que han hecho. Si les dicen Bora Boras. Esas expresiones, ¿no? Que creen que son esa isla paradisíaca que se llama Bora Bora, ¿no? Pero ignorantes, nada más. Y la ignorancia se debe perdonar. La ignorancia es atrevida, ya se dice. No se debe perdonar, no hay que dejarla pasar por alto cuando es atrevida, ¿no? Hay que ponerlo en su sitio, pero si usted me dice, ¿por qué dicen eso? Ignorantes, pues. Y si lo dicen por creerse superiores racialmente, bueno, peor, pues, peor de ignorantes ya. Claro. Entonces, esa palabrita o esa noción que se ha vuelto una especie de bandera últimamente muy de moda, que hasta tiene un ministerio, la inclusión social, ¿tiene que ver con incluir a los pobres o con incluir a todos? Porque muchos nos podemos sentir excluidos de diversas maneras. ¿Cómo entiende usted la inclusión social si existe ese concepto tan gaseoso? Yo prefiero el término justicia social, que es el derecho a la libertad, el derecho a una igualdad sin explotación y sin abuso, y el derecho a la libre realización a través de la educación, del trabajo y de las capacidades. Ahora se ha puesto de moda hablar de inclusión. Bueno, cada gobierno trae su cuño, ¿no? Su lema. Pero, déjeme reiterarle, la mejor forma de hacer inclusión es a través de la buena educación, de esfuerzo, calidad, evaluación y capacitación. Esa es mi fe. Pero creo que sí, el derecho de no ser excluido, el de no ser visto como algo distinto, diferente, repelente, leproso o apestoso, ¿no? Es decir,
Pero nos falta mucho en ese camino. Eso no se soluciona simplemente con programas sociales. Eso se llama inclusión material momentánea. La inclusión es ver al otro como igual. Estamos muy lejos de eso. Tenga todavía, el color ¿no? que tenga, la opción sexual que tenga, el pensamiento que tenga. Todavía tenemos mucho de intolerancia, todavía nos queda mucho de intolerancia. Y es que la historia del Perú, pues, no se olvide que nosotros somos un país de historia interrumpida. Y eso es así, es la vida, no es culpa de nadie. Europa iba a llegar de todas maneras acá, pero llegó con un color de piel distinto. Y entonces se estableció una superioridad inmediata, y al medio pusieron africanos traídos para trabajar, entonces, y después chinos, y después japoneses. Entonces todo el mundo se siente o excluido o con derecho a excluir a otros, ¿no? Y eso, bueno, la historia nos irá... Fíjese, México es un país que ha hecho más mestizaje. Desde hace 50 años, su expresión de belleza es María Félix, que es una mestiza bella, bellísima, pero claro. es una mestiza, ¿no? En eso tenemos artistas maravillosas que expresan, yo soy admirador de ese tipo de belleza peruana, e inclusive internacionalmente, yo creo que tal vez sin planteárselo, pero Jennifer López ha hecho muchísimo. Sin duda. Por la raza y por la belleza latina, para mostrar que Cholo es beautiful, ¿no? Bueno, algunos no son tan beautiful, especialmente uno, pero... Yo sí creo que es una Cholo broma. es beautiful. Pero Cholo es beautiful. Sambo es beautiful. Charapa es beautiful. Charapa es beautiful y bonito. Estamos de acuerdo. De escuchar. Claro, Lindo. hasta el Papa dijo el Papa es Charapa, ¿se acuerda? Sí, sí, claro. Cuando llegó en su gobierno, de hecho se pasó. Así es. ¿No? Bueno, la plata llega sola. Ha traído a colación esa frase que se volvió muy popular y que es casi una especie de leyenda urbana. Usted se fue a comer con Bailey, pues. ¿Quién le manda? Hasta ahora me pregunto esos errores que uno comete, ¿no? Pero de ahí a que la gente interprete a su manera lo que quiere. Lo que pasa es que esta persona quería en ese momento ser candidato, me preguntó, pero me dijo que iba a tener problemas, que no iba a ganar lo mismo que en la televisión, porque usted lo sabe bien, en la televisión se gana muchísimo dinero. Millones de dólares. Muchísimo no se dinero. imagina. ¿Saben? Los Y carros que yo tengo no saben. Oh, yo sé. Y los tiene escondiditos. Y sale en el Volkswagen, yo sé. Pero, entonces le dije, oye, ¿cómo se va a preguntar eso? Usted puede ser presidente y termina de ser presidente y lo contratan en la CNN como gran entrevistador y gana más dinero que nunca. La plata llega sola. Ese es a usted. A Por ahí usted. va la cosa. ¿Pero qué le parece? Ahora tengo que estar dando conferencias todo el día para... Pero las conferencias también son una manera estupenda de vivir, como nos acaba de decir. Bueno, porque permiten expresar y convencer. Me parece muy Y bien. además, yo llevo en mis conferencias un mensaje de optimismo. Mire, usted sabe como periodista que la peor noticia es la buena noticia. Es decir, Aburrida. Si usted dice que las cosas están bien, que el sol está lindo, cambian el canal. Que un perro muerde hombre no es una noticia, que un hombre muerde perro sí es una noticia. Entonces, que el mundo se está cayendo y que esta crisis es peor que el año 1929. ¡Oh! Noticia titular en todos los periódicos del mundo. Yo escribí un libro que dice, mentira, la crisis del 29 fue 1000 veces peor que esta turbulencia que estamos atravesando, que es una turbulencia de crecimiento. ¿Por qué los países de Europa están conmovidos? Porque hay un actor en la cancha que hace goles que se llama China. Y naturalmente, como China produce y vende muchísimo más, Europa tiene que ceder posiciones y dejar de vender. Lo que tiene que hacer es producir más y con mejores precios, competir. Entonces, eso no es una crisis de destrucción, es una crisis de crecimiento. Eine Kinderkrankheit, decían los alemanes, Carlos Marx. ¿Qué significa? Es una enfermedad de infancia para crecer. ¿Podría repetirlo? Eine Kinderkrankheit. Trataré de repetirlo. ¿Sprechen Sie Deutsch? No. Entonces, estamos en un momento importante. Jamás el mundo ha tenido tanta capacidad de inventar cosas, de comunicar cosas. Jamás ha tenido tanta velocidad y tanto dinero electrónico para comprar cosas y crear mercado. Y jamás el mundo ha tenido un mercado de consumidores que desde su computadora
pueden comprarse una bicicleta en la India si quieren y generar trabajo en la India. Ahora, el productor del Perú debe estudiar eso y producir una mejor bicicleta. Para eso sirve la educación, como ocurrió en Finlandia. Entonces, yo llevo un mensaje de optimismo, les digo, señores, ¿no se dan cuenta que la ropa está quedando pequeña? Es un problema porque estamos creciendo. Éramos 1.500 millones hace 100 años, ahora somos 7.000 millones, y de todas maneras comemos mejor en promedio y consumimos mucho más que hace 100 años. Entonces vean con optimismo el mundo. Ese es mi mensaje a la juventud. Va a tener un mundo mucho más en crecimiento y en satisfacción que el que nosotros tuvimos y el que nuestros padres tuvieron, ¿no? Quería preguntarle, antes de terminar este bloque, sobre su exilio. Quienes hemos estado forzosamente fuera, sin poder regresar al Perú, sabemos que es una de las experiencias más dolorosas, no poder volver a casa. Y usted estuvo 11 años entre Colombia y París sin poder regresar. ¿Cómo resumiría esos años que comenzaron con la persecución del 5 de abril? Y de paso, si podemos desmitificar algunas leyendas que existen sobre ese 5 de abril. ¿Es cierto que lo persiguieron por los techos? ¿Es cierto que se escondió en un tanque de agua? ¿Es cierto que se alojó en la casa de Hurtado Miller? Sí, claro. El 5 de abril fue un episodio de violencia física muy grande, en mi caso, porque estando allí, y estaba Jorge del Castillo conmigo, de pronto 200 hombres del ejército, de la división de Chorrillos, cercaron la casa, apagaron las luces de toda la cuadra y comenzaron a propalar por un parlante que salga Alan García con las manos en la cabeza. ¡Carajo! Ese término. Y digo, ¿y qué tanta agresividad? Entonces, ahí descubrí la fuerza que tiene auditivamente el disparo. Pensé que el carajo. No, el disparo es superior a eso. Saqué 2 pistolas que tenía y vacié las caserinas al aire en la oscuridad para que los vecinos se enteraran, porque creí que era un atentado de Sendero Luminoso. Eso creía yo en ese momento. Y eso demoró el asalto de la casa. Y me dio tiempo para correr, cosas que uno descubre en la desesperación, que a uno le da más flexibilidad y más agilidad. Se volvió un gato. Tanto no. Porque trepó los techos. No me halague de esa manera. No, pero yo me trato de imaginar cómo trepó. No, como cualquier persona asustada. La adrenalina hace La que adrenalina, como lo explico en el libro, para hablar hay que tener miedo, porque sin adrenalina uno habla mal. Bueno, entonces, para huir también hay que tener miedo, y la adrenalina permite que uno salte 5 metros. Luego con una escalera subir y huir por los techos de las casas, hasta una casa mía, que fue la de Juan Carlos Hurtado, al cual, de hecho, creo que le debo la vida, ¿no? ¿Tanto así? Sí, estoy seguro. ¿Era su Estoy vecino? seguro porque además yo me iba a defender a pistoletazos. Tampoco es que yo me dejo agarrar. No, señor. No nací para eso. A mí no me pone la mano encima nadie. Y entonces, estuve ahí 3 días, después de ahí logré salir con una estratagema maravillosa. ¿Que no nos la va a contar? No, gracias a la hija pero de ya Juan pasó Carlos. tanto tiempo, ya lo puede contar. Pero lo he contado en un libro que escribí que se llama El mundo de Maquiavelo. Y eso me permitió después ya abrir el camino al destierro, ¿no? Y yo sí quisiera decir que ni amigos ni enemigos les deseo el destierro, porque usted puede vivir en París. La gente dice, qué bien vive en París. O en Nueva York. Es una cárcel. Es una cárcel. Usted está encarcelado en París, que ya no tiene ganas ni de salir a la puerta. Es decir, ¿para qué? Si estoy encarcelado. Yo quiero ir al país. He estado 50 veces en la idea, y Jorge del Castillo me disuadía, porque le decía, me voy a meter por Leticia, me voy a meter por Tacna, y preparaba todo para entrar por Chile sin avisar. Yo he fantaseado igual cuando he estado fuera. Y por entonces Leticia es más fácil, ¿ah? Por el río es más fácil. Por el río es más fácil. Convertido en una piraña, ¿no? Entonces, o en un paiche, según sea el caso. A usted le toca más lo del paiche. Sí. Entonces, experimente Jorge me disuadió porque creo que hubiera sido una locura, pero me desesperaba realmente tener que hacer el tránsito París-Bogotá, Bogotá-París, y no puedo ir a ningún otro lugar. Estoy ahí, encerrado. ¿Y hasta cuándo?
Claro, y la gente dice, es un exilio dorado. Sí. Y Ya, los a ver que se vayan al los exilio exilios dorado. no tienen nada de dorado. No hay manera. No hay manera, porque uno no puede hacer lo que quiere. Y lo que quiere es estar en su tierra, por Dios. Es verdad. Es decir, si no, no me hubiera dedicado a la política finalmente. Y me hubiera dedicado a vender medias, a producir toallas y a venderlas produciéndolas en la India, las vendo en Asia y hago dinero. Y bueno, no sé, habrá algún placer en eso. Mi placer es hacer algo. Sentir que hago algo y que alguien me va a recordar, aunque sea 5. Un día estaba conversando con Víctor Raúl y Víctor Raúl sabía llegar al corazón. Yo creo que esa vez me mandó un mensaje o me manipuló el viejo, porque me dijo, oye, como hablaba el viejo, ¿no? Oye, había un gato en la Vía Mercedes y este gato se escapó, se fue, pero esta mañana estaba en el dormitorio y entró el gato. Me dijo, volvió el gato. Me dijo, siquiera un gato es fiel al jefe del APRA. Y yo me puse a llorar. Porque... y los gatos son lo más infiel que hay, ¿no? O los hay animal apristas son más más ingrato. infieles. ¿Ah? O los apristas son más infieles. No, los compañeros son de una fidelidad Eso de no hay maravillosa. animal más ingrato comienza mal, ¿ah? Sí, no, prefiero no decirlo. Mejor no repita ese refrán. Sí, ese refrán es un poco racista. ¿Cómo era? No lo voy a decir en ¿Y por qué televisión. no? ¿Por qué no? Rechácelo, Porque pues. ¿Que lo rechace? Sí, es que cada uno le pone lo que quiere, ¿no? Claro. Hay unos que ponen hasta sexo. Paloma y gato y algo Sí. más, ¿no? Sí. La paloma también es ingrata, ¿no? ¿O no? No, mi paloma ha sido muy grata siempre. me permitió ganar la elección del 85. Usted piensa mal. Es una sola. Sí, es la usted misma piensa paloma. mal. ¿Por qué tiene que sexualizar las cosas? No. Hablando de paloma, Rómulo le puso una chapa con paloma. Paloma de parroquia, dijo. ¿Quién? Rómulo. No sé. En todo caso, la paloma es un animal Maravilloso. que simboliza la paz. Lleva mensajes, simboliza la paz, está el Espíritu Santo representado en él. Y yo tengo un recuerdo inefable con las palomas, porque siempre la gente, los compañeros en los mítines me llevaban palomas, pues, ¿no? Suelta la paloma. Y entonces aprendí que a la paloma hay que coquetearle, hay que quererla inmediatamente, y se adicciona a la persona. ¿En serio? No, por eso los magos hacen cosas con palomas. Uno le acaricia y exactamente cuando uno la acerca a la cara y a la boca de la paloma cobra una confianza enorme. Entonces yo sé todo esto. Y en el Paseo de la República había 300.000 personas, una maravilla de concentración, muy emotiva. Y alguien, creo que Luciana León, me llevó una paloma blanquísima. Bueno, yo hice lo que hay que hacer, la solté al aire y comencé a hablar. Y la paloma volvió y se paró en mi hombro. Y después se paró en mi cabeza. Y después fue una cosa, pero insólita. Pero ¿sabe qué? A la misma hora, ese mismo día, un gran amigo y gran aprista, Manuel Calino Grieve, se había estrellado viniendo al mitin y murió. Entonces, de alguna manera yo entendí, esto tiene otro significado, ¿no? Me di cuenta, es el espíritu de Manuelito que me está protegiendo. ¿Usted cree en ese tipo de cosas? Sí, creo ¿Sí? en el espíritu, creo en la vida después, claro que sí. ¿Y cree que la vida da ese tipo de señales? Creo que la vida está llena de señales de Dios, sí, que hay que saber atender, de verdad. Descifrar. Descifrar, comprender y obedecer. Presidente, tenemos que hacer una nueva pausa, pero vamos a seguir conversando luego de los comerciales. No se vayan. Ya nos vamos.